Bueno, antes de que empecemos, hablo en nombre de las dos, pero ahora Irene también puede hablar. Estamos muy agradecidas de encontrarnos aquí frente a todos vosotros y vosotras, porque creo que es una necesidad que nosotras percibimos diariamente en nuestras consultas, sobre todo en alteraciones de la conducta alimentaria, también en consultas de psicología, aunque no haya una alteración de la conducta alimentaria. Y nos cuesta mucho, desgraciadamente, ponernos en contacto con los profesionales médicos, nos cuesta muchísimo, sabemos que estáis hasta arriba con las consultas, que no tenéis apenas espacio y tiempo, pero es completamente necesario que mantengamos una comunicación entre todos para tener una visión integral del paciente, que es la que vamos a intentar acercaros hoy. Y de verdad que nos encantaría escuchar después vuestro feedback y también vuestro punto de vista con lo que os vamos a compartir. Todo lo que vamos a compartir lo vamos a relacionar con un caso que nos animaba Diego a poder contaros, pues un caso que pudiéramos poner aquí presente. Hay muchos de los que podríamos hablar, pero hemos elegido uno de una mujer que se encuentra casada, su relación es de apoyo y comprensión. Os ponemos esto para que tengáis presente pues que no hay ninguna dificultad en el matrimonio, de una edad de 30 años y con una historia familiar de vínculos dañados en su familia de origen. No hay antecedentes médicos relevantes, ella es podóloga, autónoma y contratada en un centro privado que trabaja a jornada completa. A nivel de psicopatología, tiene un TCA de inicio a los 14 años que se diagnosticó como anorexia restrictiva, con amenorrea y bajo peso en aquel momento, y fue tratada en unidad de día y fue dada de alta. El motivo de que la trae a nuestras consultas, en este caso ya fue en primer momento a consulta de nutrición, fue una sintomatología digestiva de un año de evolución y modificando los patrones alimentarios por sí misma, sin supervisión médica ni nutricional. Estos cambios los había hecho ella por su cuenta, eliminando el gluten, reduciendo la lactosa y reduciendo las carnes rojas y azúcares. A nivel psicopatológico, como motivo de consulta, también nos cuenta pues, que hay un poco de desregulación emocional. La sintomatología que la paciente refiere en la consulta es que presenta distensión abdominal, ella siente hinchazón y hay distensión visible, hay también dolor abdominal, refiere náuseas sin llegar a presentar conducta de purga, sin que se produzca el vómito, refiere que hay estreñimiento de varios días sin lograr deposiciones y estas deposiciones son de escala de Bristol tipo 1 o 2. Siente una sensación de plenitud alta después de las comidas a pesar de haber ingerido poca cantidad y esto le implica otras limitaciones. En su vida social. Os digo esta parte porque es un poco más de la parte de psicología. Las limitaciones en la vida social vienen promovidas porque el hecho de todas las reducciones de la alimentación que había hecho por su cuenta hacía que no pudiera ir a eventos sociales o que tuviera que ir con su propio tupper con comida específica para ella. Por otro lado, además, el hecho de que las personas alrededor no puedan comprender lo que le estaba ocurriendo cuando no había ido a ningún profesional médico, hacía que además recibiera comentarios que reforzaban negativamente cómo se estaba sintiendo. Además de esto, se había aparecido de repente una compulsión en la ingesta. Os recuerdo que ella tenía un TCA previo de los 14 años que duró aproximadamente hasta los 20, de perfil restrictivo, y de repente ahora aparece un perfil compulsivo que se relacionaba directamente con la sintomatología física porque la restricción que hacía para aliviarlo nos llevaba a sí mismo a la compulsión posterior. La paciente, antes de acudir a la consulta de nutrición, sí que había acudido a la consulta de médico digestivo y ya le habían practicado ciertas pruebas de las que nos aportaba los resultados. Le habían hecho colonoscopia, test de intolerancias tanto a la lactosa como a la fructosa, habían tratado de descartar o confirmar celiaquía, habían hecho analítica general, también buscado parásitos en heces y habían medido la calprotectina. La paciente nos facilita estos resultados a la consulta de nutrición y bueno, os presentamos aquí un poco los resultados que aportaba, que no hay hallazgos significativos en la colonoscopia, todo está normal, presenta en la analítica general ningún valor alterado, no hay proteína C reactiva alta, el perfil del tiroides también está todo normal, no encuentran nada en cuanto a intolerancia a la fructosa, a la lactosa, también hay una tolerancia normal de ambos azúcares. En el despistaje de celiaquía se obtiene resultado negativo, por lo cual queda descartada, se considera descartada. En el estudio de heces se descarta la presencia de parásitos y la calprotectina da un resultado negativo y además no presenta sangre oculta en las heces. El diagnóstico que se le realiza desde la consulta de digestivo es de síndrome de intestino irritable y, por tanto, la paciente acude a la consulta de nutrición ya con este diagnóstico. Desde la consulta de nutrición pues, realizamos una valoración completa del estilo de vida de la paciente, de sus hábitos alimentarios tanto en el presente
como un poco a lo largo de su vida, sobre todo teniendo en cuenta el TCA previo. Y bueno, se detecta que podría haber sospecha de que hubiera, bueno, la prueba de SIBO no se le ha realizado, y para descartarlo se le recomienda que acuda de nuevo al digestivo para poder confirmarlo o descartarlo, y se procede a practicar una dieta baja en FODMAP para buscar alivio de la sintomatología, teniendo en cuenta el perfil que presenta la paciente, que ya hay bastante restricción por su parte desde el inicio. Y tanto el resultado para el test de SIBO es negativo como la dietoterapia no funciona, no se obtienen los resultados que esperaríamos de alivio de la sintomatología, y bueno, pues esto nos lleva, junto con otros rasgos que habíamos detectado en la entrevista inicial, ¿no?, como el hecho de ser autónoma y tener una jornada completa, mucho estrés laboral, el que hubiera, pues en la historia también recogemos datos a nivel de su relación personal, pues que hubiera vínculos dañados en la familia de origen, y el hecho del TCA previo y la sintomatología restrictiva que se está detectando en el presente, se decide derivar a la consulta de psicología. Con la derivación realizada desde nutrición, en psicología nos centramos en un primer momento, por un lado, en evaluar las habilidades de regulación emocional del que dispone la persona en primera instancia, que observamos pues, que son escasas y que hay una alta desregulación y falta de recursos para hacer frente a esto. También analizamos las señales de alerta de trastornos alimentarios, que obviamente pues, volvemos a señalizar el carácter restrictivo que tenía su ingesta en ese instante y sin tener, digamos, ningún tipo de resultado a nivel de sintomatología, y analizamos también evaluamos su calidad de vida. Todo nos lleva a pensar en un primer momento de una recibida del trastorno alimentario anterior, pero con alta resistencia, es decir, la persona que estamos acompañando en ese momento en consulta, que a mí todavía se me hace raro denominarlos pacientes, pues no va abiertamente a hablar de que quizás tenga un TCA de nuevo, sino que se muestra muchísimo rechazo a este diagnóstico y se sigue con altas creencias de que tiene una patología digestiva. Incluso a veces aquí puede ocurrir, que no fue este el caso, pero aquí puede ocurrir que reiteradamente se haga de nuevo un peregrinaje por otros servicios médicos intentando encontrar el diagnóstico que hasta ahora pues, no lo había cuadrado en lo que ella estaba sintiendo. Todo esto provoca un aumento precisamente de la sintomatología por el estrés añadido, la falta de sentir comprensión y validación por los profesionales que la acompañan. Lo cual todo nos cuadra, ¿no? Esto lo va a explicar también ahora Irene un poquito más, pero todo nos va cuadrando en relación a la sintomatología que podemos esperar y a la relación bidireccional entre las patologías funcionales digestivas y los trastornos de la conducta alimentaria. Si quieres, puedes ampliar. Sí. Aunque claramente no hay una relación causa-efecto, sí que hay una gran relación entre la patología funcional digestiva y los trastornos de la conducta alimentaria, debido a que tanto el trastorno de la conducta alimentaria en sí mismo, por las consecuencias físicas que conlleva, como por el estrés físico y emocional que supone, puede ocasionar que aparezcan esos síntomas digestivos que incluso después del tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria y su completa recuperación puedan quedar síntomas digestivos que apunten a que queda una patología digestiva funcional. Y la patología funcional digestiva, en este caso en concreto lo hemos presentado con un TCA previo, pero que puede presentarse sin que haya, por supuesto, un trastorno de la conducta alimentaria previo, por la restricción de las pautas alimentarias que requiere, por la rigidez de las mismas, porque los pacientes, buscando mejora en su situación, terminan restringiendo muchos alimentos sin un orden concreto, más otros factores predisponentes y precipitantes, o como puede ser el hecho de que haya una pérdida de peso en estos casos y, por tanto, en el contexto, en muchas ocasiones, desgraciadamente, puede haber comentarios positivos que refuercen esta pérdida de peso, puede conllevar que de la patología funcional digestiva se derive en alteraciones alimentarias que puedan concluir en un trastorno de la conducta alimentaria. Y es que realmente la sintomatología digestiva que se presenta en ambos coincide mucho, hay muchos síntomas muy similares. La alteración de la conducta alimentaria también es síntoma común en ambos, tanto en la patología funcional por la búsqueda de mejora de la sintomatología física como en el trastorno de la conducta alimentaria. En ambos puede haber pérdida de peso, aunque no en todos los casos, y déficits nutricionales y desnutrición. Hay estudios que apuntan también a una alteración de la microbiota y hay claramente mucho estrés físico y emocional en ambas patologías, puesto que en la patología funcional digestiva
los artículos recientes describen que hay altos niveles de estrés y ansiedad similares a, incluso comparándolo con un trastorno de la conducta alimentaria en personas donde no hay aparentemente un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Ahora os vamos a intentar acercar distintos puntos que creemos que son importantes que podáis tener presentes de vuestras consultas. En primer lugar, vamos a decir o vamos a intentar compartiros sobre qué conductas preventivas podemos poner en marcha cuando se implementa un protocolo específico para patología digestiva funcional. Sabemos que hay protocolos que requieren pues, muchas restricciones a nivel alimentario, pero hay algunas cositas que quizás nos pueden ayudar a prevenir problemas mayores. En primer lugar, recomendamos que no se haga referencia a una restricción o exclusión de alimentos, sino que en la medida en la que sea posible y siempre que haya un riesgo de un TCA o alguna señal de alarma, modulemos las pautas alimentarias buscando sustitutos mejor tolerados para la persona. O incluso si hay retirada de lactosa, ¿no? Como tú siempre intentas hacer, pues precisamente a personas con riesgo de TCA introducir alimentos sin lactosa, pero que no eliminen ese alimento en sí. Me explico, si hay un queso sin lactosa, que lo puedan seguir introduciendo y no eliminar el queso por la asociación a la grasa y el miedo que muchas personas con TCA tienen a este tipo de alimentos. Concienciar y fomentar la psicoeducación sobre el círculo que habéis visto anteriormente, sobre la relación entre la patología digestiva y el TCA o los síntomas a nivel psicológico, que es completamente bidireccional. Esto empodera y ayuda a las personas y a los pacientes a hacerse más responsables de su propio tratamiento y a poder entender el funcionamiento y también a validar cómo se están sintiendo. Hacer hincapié cuando progresamos en la recuperación a que va a ser necesario reintroducir y exponer a los alimentos que hasta ahora se estaban pues eliminando por alguna pauta específica, como la dieta baja en FODMAP, que posteriormente hay que ir introduciendo, pues desde un primer momento hacerle llegar a la persona que acompañamos que vamos a llegar al punto de la reintroducción y probablemente en muchos casos el que sea progresiva esta reintroducción no tenga que ser únicamente por los síntomas físicos, sino que también necesitemos acompañarlo por intervención psicológica. En psicología aquí hacemos la exposición con prevención de respuesta, sobre todo porque a veces si introducimos demasiado rápido podemos provocar pues que haya conductas de purga o de compensación que nos lleven a un TCA de mayor gravedad. Y sobre todo aconsejar en caso necesario o valorar en vuestro caso el acompañamiento nutricional o psicológico para acompañar todo lo que estamos diciendo. Y cuando decimos acompañamiento nutricional o psicológico, pues en psicología es más frecuente que sepamos que habemos especialistas especializados en TCA, pero en nutrición quizás se oculta más esta información, no es tan frecuente, pero hay nutricionistas especializados en trastornos de la conducta alimentaria que pues, tienen conocimiento de cómo hacer introducción de todos estos alimentos. Aquí os hemos dejado más bibliografía que avala todo lo que hemos dicho hasta ahora mismo. Y ahora Irene va a continuar. Bueno, antes mencionaba, ¿no?, cómo la parte física, las consecuencias físicas de los trastornos de la conducta alimentaria afectan al sistema digestivo. Y muchas veces pensamos que en el trastorno de la conducta alimentaria es el vómito la conducta más lesiva, que ciertamente es muy lesiva, pero no es la única que puede causar alteración del funcionamiento a nivel digestivo. Y es que la restricción de alimentos produce tanto el lentecimiento en el metabolismo como en la digestión, lo cual produce que el vaciamiento gástrico sea menor, buscando pues, una mayor absorción de energía y nutrientes ante esa restricción que está habiendo, esa carencia de nutrientes que hay, por lo cual produce que haya sintomatología en cuanto a una digestión más lenta, sensación de pesadez. También, cuando se eliminan por completo grupos de alimentos, como pueden ser los lácteos, puede producirse una disminución transitoria de la actividad de las enzimas específicas para digerir, en este caso, la lactasa, para digerir la lactosa. Y esto puede ocasionar también que a la hora de reintroducir estos alimentos la persona tenga o sienta síntomas con esos alimentos, lo que refuerce el querer no introducirlos. Sin embargo, es algo transitorio porque puede recuperarse esa tolerancia normal en cuanto se recupera con normalidad la funcionalidad del intestino y se reintroducen los alimentos. La restricción también afecta a que se produzca una disregulación entre las hormonas reguladoras del apetito, puesto que puede haber una sensación de saciedad precoz, por lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, ese vaciamiento gástrico más enlentecido, que además, si hay restricción, haya una menor tolerancia de alimentos en el estómago, el volumen al que el estómago está acostumbrado sea menor y se sienta una sensación de saciedad precoz que choca frontalmente con la necesidad física de nutrientes, si está habiendo desnutrición o si está habiendo déficits nutricionales, y por tanto se regulan las señales de hambre y de saciedad. Si hay vómitos o ingesta de laxantes,
puede producirse alteración de la microbiota, también puede producirse irritación del revestimiento del estómago, del esófago, que produzca síntomas de reflujo. Y si hay atracones sin la presencia de vómitos, también pueden producirse consecuencias a nivel digestivo como la dilatación gástrica, que aparezcan síntomas de gastritis, de reflujo, esa distensión abdominal que describen muchos pacientes, digestiones pesadas y mal funcionamiento del proceso digestivo. Después hay una serie de señales de alarma que las consultas, observando un poco a la persona que acompañáis o a los pacientes que os visitan, pues os puede dar la alerta de tener que explorar lo que estamos comentando hoy. Sobre todo la presencia de un TCA previo. En los trastornos de la conducta alimentaria hay lo que nosotras llamamos migración diagnóstica. Bueno, nosotras, los profesionales de este campo, realmente eso está muy validado. Hay la migración diagnóstica, que quiere decir que pueden saltar, y habitualmente saltan de un diagnóstico a otro. Es decir, que una persona haya tenido un TCA de perfil restrictivo previamente no debe ser una señal de que ya no va a tener un TCA de nivel compulsivo como los atracones. Al contrario, es muy frecuente. Así que vamos a encender todas las alarmas cuando eso ocurre. También vamos a ver si algún familiar cercano tiene un TCA diagnosticado o si percibimos alguna conducta llamativa en las propias consultas. Nosotros sí que nos damos de eso cuenta muchas veces cuando algunas familias introducen en casa pues una alimentación muy restrictiva, que ellas mismas manifiestan, ¿no? Pero ¿cómo va a comer eso? Pero eso no es saludable, una dualidad muy alta a la hora de denominar los alimentos como buenos o malos. Pues este tipo de mensajes también os puede encender las alertas porque normalmente está relacionado con un TCA en otro miembro de la familia. La selectividad alimentaria en referencia a la sintomatología digestiva, que es lo que estábamos hablando en el caso anterior, que las personas incluso empiezan a restringir alimentos antes de que vayan a un profesional. La mayor restricción que los protocolos de dietoterapia implican, esto es muy frecuente, muchas veces desde nutrición o desde el profesional médico se indican unas pautas y el paciente que acompañamos de repente restringe aún más de lo que le estamos diciendo. Si trabajáis con este tipo de población sabéis que ya son muy difíciles de llevar las pautas que se implementan, entonces que alguien todavía restrinja más debería de encender incluso todas las alarmas. Esto no quiere decir que tengamos que enfrentar o confrontar lo que está ocurriendo con la persona que lo hace, porque frecuentemente hay un gran miedo, incluso pues un TCA anterior para lo que está pasando. El rechazo a la hora de incorporar alimentos en fase de reintroducción puede ser un rechazo evidente o puede ser un rechazo totalmente encubierto, con de repente cada vez que vais a llegar a fase de reintroducción alimentaria hay un aumento de la sintomatología o algo se estropea, que tenemos que volver al principio. Si ocurre reiteradamente, vamos a encender también las alarmas. La comodidad e incluso satisfacción por la pérdida de peso, que antes os lo comentaba Irene. Sabemos que la pérdida de peso que acompaña a muchas patologías de este tipo, muchas personas incluso se convierte en algo que es egodistónico, que le genera malestar, porque la población general también pues hace comentarios a veces no muy desafortunados. Y hay personas que, sin embargo, esto no ocurre y hay una gran comodidad con esto. También debe de encender nuestras alarmas porque a veces puede ocurrir que la pérdida de peso termina en algún momento y la persona sigue queriendo más, que es uno de los factores de riesgo de TCA. La preocupación constante por el peso y por las conductas de comprobación, el cambio de discurso en las distintas consultas, eso es algo que si trabajáis en equipo, nosotras dos, por ejemplo, lo vemos habitualmente. A mí me comenta una cosa, a la nutricionista le convierte otra cosa, pues a lo mejor incluso en distintas consultas de vosotros como profesionales médicos os comentan distintas sintomatologías, pues las encendemos también. La relación con la actividad física, a veces hay también un incremento de actividad física, al igual que está ocurriendo toda esta patología funcional digestiva, está indicada porque alivia el estrés y la ansiedad, pero lo mismo, siempre vamos a medir hasta qué punto esta persona lo está usando para eso o hasta qué punto se está convirtiendo en una obsesión más de su día a día. Y por supuesto la distensión abdominal y los problemas con vergüenza, rechazo corporal. La distensión abdominal sabemos que es yo creo que una de las sintomatologías que nosotras más presenciamos, que es más común y que más daña a las personas que acompañamos, y hay que valorar siempre que no esté favoreciendo una vergüenza corporal, un rechazo corporal, que son componentes de la imagen corporal negativa, o que haya una distorsión perceptiva. Hay personas que llegan a un punto en que ya no saben reconocer las señales de su cuerpo y que incluso sienten que todo el tiempo están con el estómago distendido. Aquí queríamos dejaros de uno de los artículos de la bibliografía que traemos al final de la presentación. Bueno, pues se sugiere algunas preguntas que desde la consulta de digestivo pueden realizarse, pueden introducirse para tratar de detectar un trastorno de la conducta alimentaria o una posible alteración alimentaria que vaya más allá y que pueda derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Y entre ellas están, pues, por ejemplo, prestar atención a esa presencia de un TCA en el pasado o a un TCA en la familia más cercana, a cómo se siente con la pérdida de peso
o cómo se encuentra con la restricción de alimentos, y esto nos puede dar mucha información para prevenir, sobre todo, que si está habiendo una alteración de la conducta alimentaria, pueda terminar derivando en un trastorno de la conducta alimentaria instaurado como tal. Aquí, como os decíamos, os dejamos la bibliografía. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Además, bueno, habéis dado mucha información muy útil y además habéis ajustado estupendamente al tiempo. La verdad que muy agradecido por todo lo que habéis dicho y nos habéis instruido, ¿no? Hay preguntas, yo creo que, bueno, a mí me surgen muchas preguntas, pero hay preguntas en la sala, preguntas, algo que queráis comentar o... Joder, no veo nada. Si no... Yo quiero comentar una cosa. Venga. De aquí, ¿no? Vale. Ya que no hay preguntas, aprovecho. Y yo creo que Irene está de acuerdo. Quería deciros simplemente, porque para mí es una oportunidad que podamos estar frente a vosotros, que si tenéis dificultad para comunicaros con el resto de profesionales que quizás son externos al área médica, como nosotras que somos consulta privada, un recurso que estamos usando desde después de la pandemia y que a veces nos está resultando efectivo es pues pasarnos informes de un lado para otro. Es decir, quizás no podéis llamarnos, no pasa nada, podéis requerir a la persona que acompañáis que os manden o que os entreguen un informe que hagamos nosotras desde nuestras consultas. Eso se entrega con toda la protección de datos correcta y sellado sin ninguna dificultad, y es una manera de que por lo menos podamos tener algo de información o que vosotros recibáis algo de información de lo que nosotras estamos percibiendo en la consulta privada. Lo digo porque de verdad que nos encontramos muchas dificultades para mantener la comunicación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? ¿Por ahí? ¿Se escucha? Bueno, yo lo que quería, primero que nada, es felicitarte, Diego, por la mesa que has organizado. Y sobre todo a vosotras, Gracias. médico de aparato digestivo. Y cada vez más es necesario este tipo de charlas, ¿vale? Yo estoy muy sensibilizado con este tipo de pacientes. Y lo que tú acabas de decir es un poco lo que iba a decir yo antes, me parece que da vergüenza. Vale, y gracias. Y lo que pretendo es que cada vez en este tipo de congresos, no ya andaluz, sino a nivel nacional, vayan sonando este tipo de charlas, ¿vale? Porque como no cambiemos un poco la perspectiva de valorar a este paciente desde el punto de vista integral de verdad, estamos condenados al fracaso. Mi consulta es un auténtico infierno. Supongo que tendré una parcela en el cielo en algún momento de mi vida y lo hago gustosamente, los viernes por la tarde. Pero, insisto, sensibilicémonos, porque son multitud de pruebas las que se hacen. Vienen pacientes cargados de carpetas, endoscopia, colonoscopia. Usted no tiene nada, eso es de los nervios. Si no está bien con estos alimentos, quítate esto. Sí, pero estos ya son los que me caen mejor y ahora me los vas a quitar. Todo el mundo come arroz y pollo al final. Y creo que todo lo que sea alejarse de la dieta mediterránea está demostrado que lo que hace es disminuir la biodiversidad y, por ende, dar más ansiedad y más trastornos, ¿no? Entonces, insisto, animarnos entre todos a que cada vez haya más charlas de este tipo y nos familiaricemos más a la hora de hacer este tipo de preguntas que poníais en la última diapositiva, ¿no? Entonces, yo os agradezco muchísimo a las dos que hayáis dado la charla, una charla muy amena, y a Diego porque sé que también estamos sensibilizados con este tema. Así que muchísimas gracias. Sí, claro. Sí, bueno, la colaboración es fundamental y solamente, como a veces es muy complicado, me gustaría aprovechar para lanzar el mensaje de la importancia de al menos aconsejar a la persona no hacer ese tipo de pautas, tipo la dieta FODMAP o cualquier otra que necesite una exclusión sin acompañamiento. A veces se hace y se puede hacer desde la consulta de digestivo, otras veces por los numerosos pacientes y el poco tiempo que hay no se puede hacer.
Y ahí es importante que podáis recordar a los pacientes que tienen disponibles los profesionales de la nutrición para acompañarles, porque no son pocos los casos que sin antecedentes de TCA me encuentro en la consulta con patología digestiva, con que han empezado una FODMAP, con que han quitado todos los alimentos y han terminado en una alteración alimentaria de la que, bueno, pues cada vez es más difícil salir. Entonces, siempre, al menos que si el mensaje le viene de los médicos, les queda mucho más claro el que no lo deben hacer solos y entonces están más abiertos a buscar al profesional de la nutrición que si no buscan solamente en Internet. Muchas gracias. Antes de cerrar un poco la charla, yo creo que ha sido súper instructivo para todos. Yo también estoy de acuerdo con lo que has comentado, Irene. Yo creo que es necesario crear grupos multidisciplinarios en los hospitales, que haya una consulta de nutrición, una consulta de psicología especializada para todo esto y que haya una comunicación bidireccional, un biofeedback entre todos, porque es verdad que son enfermos que es que se quedan en tierra de nadie, eso les crea más ansiedad. Y luego podemos ser muy dañinos. Vamos a ver, cuando hacemos una colonoscopia, pues vemos el riesgo del paciente, el riesgo de sangrado después de quitar un pólipo, el riesgo, según su enfermedad, el riesgo anestésico, pero nos olvidamos de que muchas veces con conductas como una dieta puede ser en ciertas personas muy dañino igualmente, ¿no? Y no calculamos adecuadamente el riesgo que nosotros tenemos en ese sentido. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta de la sala. Pues sí. Bueno, voy a hacer énfasis en agradecer este tipo de actividades en las que se ve que el paciente tiene que tener un enfoque multidisciplinar, pero muchas veces fuera de la esfera de las propias especialidades médicas. Y en este caso, quizás, yo muchas veces los pacientes más difíciles, en este sentido, encuentro también mucha dificultad de dónde está el límite en el que tengo que enviar no ya al psicólogo o al nutricionista, sino al psiquiatra. Es decir, que esconda debajo la necesidad de una patología psiquiátrica con necesidad de tratamiento psiquiátrico controlado por el psiquiatra, no por nosotros. Y que es verdad que la patología funcional se puede utilizar psicofármaco a dosis baja, pero nosotros los digestivos no creo que estemos entrenados en ver las interacciones farmacológicas y este tipo. Y tampoco creo que podamos discernir, como vosotros, los psicólogos fundamentalmente, en dónde está la línea en la que tenemos que subir de nivel al psiquiatra. Y yo creo que por eso es importante el apoyo del psicólogo, además del nutricionista, por supuesto, porque muchas veces los enfermos no están bien nutridos. Así que supongo que este es otro enfoque que hay que dar, es decir, cuándo trasciende el tratamiento que nosotros podemos dar con psicofármacos, porque puede estar encubierto abajo alguna patología psiquiátrica. Y además, también muchos de estos enfermos ya están tratados y están tratados y seguidos por los psiquiatras. ¿Cuándo puede haber, desde los síntomas digestivos, un síntoma de alarma de que su patología psiquiátrica no está controlada? No sé cómo lo ves. Fíjate, ¿no?, que aquí además voy a hacer referencia al trocito de la ponencia anterior que hemos podido observar nosotras. Vosotros estabais aprendiendo antes las diferentes maneras de hacer una intervención quirúrgica y las compañeras estaban dando relevancia a la intervención quirúrgica menos invasiva. Pues en psicología y en salud mental ocurre lo mismo. El empleo de psicofármacos es más invasivo que la psicoterapia habitual. Entonces, siempre vamos viendo el bienestar o lo que la persona necesita, pero vamos a empezar desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Igual que hablamos aquí de trabajo en equipo entre psicología, nutrición y profesionales digestivos, nosotros desde la salud mental también estamos codo con codo trabajando a diario con profesionales de psiquiatría. Primeramente porque podemos encontrar trastornos mentales graves o psicopatologías habituales que pueden necesitar psicofarmacología. Así que yo te diría que el criterio a usar sería, vamos a ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿Apreciación? Daros las gracias a todos y bueno, ahora me parece que hay una parada para un café
y empezamos posteriormente, más adelante, con la inauguración oficial, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.